Y el domingo pasado el Espíritu Santo nos hablaba en el capítulo 5, ¿no es cierto? Y Pablo de alguna manera manifestaba un malestar con la iglesia de Corintio, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ellos se habían vuelto permisivos y habían malentendido quizás ciertos conceptos respecto del amor de Dios. Es cierto que el amor de Dios cubre multitudes de pecados, pero lo que el Señor espera de nosotros es que nos apartemos del pecado, del mal. Así es que Él es duro en ese sentido, y luego Él se refiere específicamente a un caso, el que ya fue compartido el domingo pasado, ¿no es cierto?, donde Pablo le está hablando acerca del pecado de la fornicación y específicamente habla de juzgar un caso a la luz de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pues había un caso de incesto, un hijo que tenía intimidad con la esposa de su padre y que eso no se podía permitir, más aún, ¿no es cierto?, pensando que esta persona probablemente tenía algún rol dentro de la iglesia de Corintio. Así es que Pablo habla acerca de esto y él de manera firme señala y dice que si esa persona, ¿no es cierto?, no se arrepiente de lo que está haciendo, debe ser apartado de la congregación, porque el tal no puede estar en esos términos siendo responsable del Evangelio. Y luego toma la ilustración acerca de la levadura, tomando como enseñanza lo que los hermanos judíos cuando celebran la Pascua, en definitiva, ellos deben comer panes sin levadura, por lo tanto, deben limpiar todo, absolutamente todo, no debe haber ningún rasgo de levadura en el momento en que ellos celebran justamente la Pascua y los panes sin levadura. Esto es haciendo alusión a que cualquiera cosa, por pequeña que sea, puede efectivamente contaminar, en este caso, la vida del creyente. Y finalmente, la palabra del Señor nos señalaba y nos decía que toda persona, estando dentro de la iglesia y manifestando una conducta a propósito incorrecta, pecaminosa ante los ojos de Dios, la instrucción es apartarnos de ese tipo de personas. Así es que en esta oportunidad el Espíritu Santo nos lleva al capítulo 6 de este libro. Y gracias damos al Señor, y ya lo dijo nuestro hermano Carlos Mena el domingo pasado, que cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando el Señor nos lleva a través de su Espíritu Santo a hacerlo de manera expositiva y tomando un libro, ir compartiéndolo con el pueblo de Dios, no podemos quitar un capítulo de entremedio. Toda la palabra de Dios debemos compartirla, nos guste o no nos guste. Así es que, de alguna manera, eso nos libra de cualquier juicio que pudiera haber, o prejuicio, más bien dicho, que pudiera haber respecto de buscar ciertas temáticas como para dirigirnos de manera específica a alguien en particular. No es así, es el estudio de la palabra del Señor, es la palabra inspirada por Dios. Toda palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, como dice el apóstol
Pablo. Y acá tenemos un capítulo que lo vamos a abordar en 4 fases. Lo primero es, o el punto 1 es el lugar que ocupamos con Cristo para juzgar el mundo y el ejercicio de la resolución de casos, que en definitiva es Pablo les ha manifestado un misterio del Señor que tiene para su pueblo, que seguramente ya lo había compartido antes y en esta oportunidad se lo está recordando. Lo segundo es nuestra actitud frente a los litigios y pleitos entre hermanos. Lo tercero, la diferencia entre la conducta de una persona transformada por Cristo de aquel que es impío. Y finalmente, entender que todas las cosas no son lícitas siempre y cuando estén sujetas a la palabra de Dios. De esa forma, yo le pido en esta hora al Espíritu Santo que Él esté colocando palabras en mi boca para que seamos edificados. Ninguno de nosotros quiere oír palabra de hombres. No. Queremos que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra, porque esta es la que permanece para siempre. Es su palabra, no las palabras de hombre. El hombre pasa. Los hombres somos frágiles. El ser humano es frágil y débil. Como dice también su palabra y lo dice el apóstol Pedro, recordando el Antiguo Testamento, dice que la flor nace, florece, hermosa, luego se marchita, se seca y cae. Así de frágil es la vida de nosotros. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la que debe obrar en nuestra vida. Entonces, los primeros versículos de este capítulo, que están del 1 al 6, y hay algunas preguntas que el apóstol va señalando como para ir haciéndolos reflexionar a estos hermanos, y tiene que ver con el rol de juzgar al mundo y a los ángeles, que esto es algo que nosotros vamos a tener que realizar con nuestro Señor. Y el apóstol realiza una serie de preguntas que son preguntas precisas, retóricas, para ir abriendo el entendimiento de estos hermanos en Cristo. Y les hace la primera pregunta y le dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Él les hace la siguiente pregunta ya señalada. Porque en realidad lo que le está diciendo: ustedes son hermanos en Cristo. Pablo está informado no tan solamente del pecado que señala en el capítulo 5 y de los conflictos que habían, sino que hay una serie de situaciones que se han presentado en esta iglesia. Y en esta oportunidad está abordando el problema de los litigios, de los pleitos que también hay en ellos. Como más en otros capítulos hay otros temas que el apóstol aborda. Pero en esta oportunidad lo que está hablando y diciendo es acerca de los litigios que hay entre hermanos en Cristo. Y por eso que le hace esta pregunta. Le dice: ¿cómo puede ser que ustedes, siendo hermanos en Cristo, tengan que ir ante un tribunal impío, ante personas que no son conocedoras del Evangelio, personas que no entienden las cosas espirituales, a que resuelvan conflicto entre ustedes, entre hermanos en Cristo? Y cuando dos personas, y en este caso eran tribunales impíos, como el apóstol lo señala, es porque de alguna manera la solución o la conversación entre ellos había fracasado. Y de esta forma había alguna de las partes que no asumía la responsabilidad del problema,
la responsabilidad frente a los hechos, o bien otra culpaba al otro, ¿no es cierto?, creyendo que esa persona sí tenía algún grado de responsabilidad, pero sin tener las pruebas necesarias. Y por lo tanto, Pablo cuestiona esta actitud, entendiendo que el amor de Dios que debe reinar en su pueblo nos debe llevar a resolver nuestros conflictos, resolver nuestros problemas. Y luego le sigue haciendo preguntas y viene una segunda pregunta y le dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y aquí de alguna manera le está reiterando algo que ya se los había enseñado. Por eso que la pregunta es, ¿o no sabéis, o no recordáis que yo en algún momento les hablé acerca de esto? Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Entonces, es probable que algunos de los hermanos ya se habían olvidado o desconocían estos misterios de Dios. Y Pablo se los tiene que recordar, pues es el rol y la función que los hijos de Dios tendremos que asumir como parte de los salvados y cuando estemos en un cuerpo incorruptible de gloria. Les da a conocer las funciones importantes que la iglesia de Cristo tiene que realizar. Y eso va a ocurrir una vez que tengamos, como decía, este cuerpo transformado por el Señor. Cuando Él venga por su iglesia. Nuestra responsabilidad será juzgar el mundo. Por lo tanto, les hace esta pregunta, recordándole este misterio revelado. Y luego les sigue hablando acerca de esto mismo. Le dice, le dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, ustedes no son capaces, les dice, si tenemos esta gran responsabilidad el día de mañana de juzgar al mundo, de juzgar a los ángeles. ¿Acaso no son capaces hoy día de juzgar algunas cosas que realmente son muy pequeñas? ¿No se sienten capaces, les dice la pregunta? Pues lo que está haciendo, está apelando al crecimiento y al desarrollo de los hermanos, de la iglesia, que también lo vimos en los primeros capítulos acerca del crecimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, en esta vida, en estas situaciones, es un entrenamiento. Este crecimiento nos debe permitir alcanzar sabiduría de Dios, justamente para enfrentar y resolver situaciones conflictivas y que requieren ser resueltas, pero conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros propios juicios, no conforme a nuestra propia manera de pensar, porque en eso claramente nos vamos a equivocar. Y luego le reitera nuevamente y le sigue haciendo preguntas, le dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nuevamente les recuerda y les refuerza un misterio también, que mayores antecedentes no hay, pero sin embargo les habla acerca de esto. Por lo tanto, es una preparación que el creyente tiene que tener para poder, en el tiempo en que Dios así tiene establecido, también juzgar a los ángeles. Y de esa manera nosotros podemos ver y entender cuál es la función y el rol que Dios tiene preparado para sus hijos. Y luego en el punto o la segunda parte de la que vamos a compartir hoy día es cuál es nuestra actitud frente a los litigios y a los pleitos. ¿Cuál es nuestra actitud como hermanos en Cristo? Luego les pregunta y les dice, pues, que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. De alguna manera lo que les señala y dice, no hay dentro de la misma iglesia de Corintios hermanos ancianos, hermanos que han alcanzado un grado de madurez, a quien ustedes puedan plantear
el pleito que tienen y resolver el problema? Ahora, cuando está hablando de pleito, de litigio, es cuando ya es un problema serio. No es una pequeña fricción o una pequeña discusión, sino que hay intereses de por medio en que las partes están interesadas y quieren resolver. Por eso ya el tema se está hablando de llevarlo a un juez, llevarlo a un tribunal. Y lo que Pablo está señalando y diciendo que entre los hijos de Dios, él critica esto, porque dice, no es posible que tengan que ir a tribunales a tratar temas que son propios del pueblo de Dios. Y les hace la pregunta, si no hay nadie dentro del pueblo de Dios que pueda realmente ayudarlo a resolver este tipo de pleitos. De alguna manera, lo que les quiere señalar es que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, de una iglesia local, debemos alcanzar un crecimiento adecuado y necesario para que cuando existan este tipo de situaciones de problemas, por cierto que pueden ser graves, donde hay intereses de por medios, donde hay quizás alguna pérdida de algo material, algo de pertenencia de alguien, que alguien se ha apropiado de eso de manera inadecuada. En fin, pueden haber muchas situaciones. Lo que el apóstol está señalando es que cómo debe ser la actitud de la iglesia de Cristo frente a estos problemas. Luego les sigue haciendo preguntas. Si usted sigue leyendo el capítulo 6 del 1 al verso 6, se va a encontrar con todas estas preguntas que yo estoy compartiendo. Luego dice, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? De alguna manera lo que él está señalando con esta pregunta y está diciendo que en realidad dentro del pueblo de Dios puede haber una persona quizás no con los conocimientos de las leyes y de todo lo que un juez quizás o una persona profesional del derecho pudiera realmente aplicar, pero sí lo que está diciendo que dentro del pueblo de Dios incluso una persona muy dispareja en cuanto a un impío con una formación en temas legislativos, aún así él dice que ese hijo de Dios, si tiene la sabiduría, si tiene la madurez, si tiene el crecimiento, tendrá las capacidades para resolver este tipo de problema. Por lo tanto, es buscar dentro del pueblo de Dios una persona que Dios le ha dado sabiduría, una persona de buen testimonio, que realmente pueda ayudar a resolver los litigios entre hermanos. Esto era una cosa que estaba ocurriendo no tan solamente en la iglesia de Corintios, sino que también habían pleitos y habían litigios en otros lugares, en otras iglesias. Si Pablo les enseña y asimismo en Tesalónica les habla y les dice acerca de esto, en el capítulo 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 6, les dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. De alguna manera lo que está diciendo que en realidad dentro de la iglesia de Cristo no deben haber conducta de personas fraudulentas. No deben haber hermanos en Cristo capaces de cometer un fraude o de estafar a alguien. Eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios. Entonces, Pablo en ese sentido está muy inquieto porque esas conductas tienen que ser erradicadas del pueblo de Dios. No pueden haber estafadores dentro del pueblo de Dios. Personas que de manera engañosa, fraudulenta, se apropian del bien de otros para sus propios beneficios personales.
Y si finalmente, dentro del pueblo de Dios, no hubiera, porque la pregunta podría ser entonces, pero ¿y si no hay? Si no resolvemos estos temas, agotando todas las instancias dentro del pueblo de Dios. Bueno, en tal caso, presentarse a tribunales hay que hacerlo con la verdad. No con engaños, no con mentira, sino que la verdad siempre por delante. Ahora, esto no quiere decir, esto estamos hablando, entre creyentes, porque se pudiera dar que el Hijo de Dios tuviera algún pleito o algún litigio con un no creyente, con un impío, que eso sí puede suceder. Y sucede. De hecho, si ustedes recuerdan al apóstol Pablo, cuando él fue acusado, él tuvo que apelar al tribuno, tuvo que apelar a César, porque había una injusticia que estaban cometiendo con él hombres no temerosos de Dios, sino con conductas impías. Y así siguen las preguntas que el apóstol va planteando. Y si usted lee un par de preguntas más acerca de esto, en realidad les dice cuál debería ser la conducta frente a una situación así de un creyente. Y realmente yo creo que es difícil. Y en ese sentido estamos llenos de oportunidades. Porque la pregunta que viene, Pablo le dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Es difícil, ¿no? ¿Ah? Y cuando él está diciendo esto, cuando hace la pregunta siguiente, dice, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudados? En realidad, no es que Pablo esté inventando este tipo de cosas, sino que él está recordando las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 5, verso 40, el Señor dijo lo siguiente, y al que quiera ponerte a pleito, dice, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y yo creo que eso es difícil, realmente. Pero el Señor así lo enseñó. Así es que el Señor nos dé la capacidad para entender y comprender y tener la altura, la madurez necesaria para atender lo que Pablo dice en estas palabras. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿O por qué no sufrís más bien el agravio? Es difícil. Pero el Señor nos ayude en este caso. Gracias al Señor. Y uno inmediatamente asocia estos temas a su iglesia local y le damos gracias al Señor porque en nuestro caso y en nuestra iglesia este tipo de cosas no ha ocurrido. Y vamos al tercer punto que es parte del alcance de esta palabra, que tiene que ver con la diferencia que hay en las conductas de un creyente transformado por Cristo de aquel que es impío o de aquel que en el cual el Señor está trabajando en su vida. Porque recuerden que hay procesos al cual cada creyente está sometido. Y ese es un proceso que va de menos a más. Y es el Espíritu Santo el que va trabajando en la vida de cada uno para ordenar nuestras vidas. Hay cosas que no ocurren de un día para otro. Pero sabemos y tenemos la tranquilidad que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Y el Señor nos está convenciendo a través de su Espíritu Santo de pecado. Nos está convenciendo de justicia. Nos está convenciendo de juicio. Y esto es lo que el apóstol en los siguientes versos les habla y les señala en
Él vuelve, si nosotros del verso 9 al 11, él vuelve a hacer referencia a los primeros versos. Y ahora lo plantea de manera antagónica, pero en realidad se está refiriendo a aquellos que tienen una conducta no conforme a lo que Dios establece y le señala que ellos o tales personas no heredarán el reino de Dios. Y se refiere a aquellas personas que practicaban de manera permanente y recurrente actos sexuales y otras conductas que aquí se señalan en los versos que vienen y que por supuesto conductas impías o impuras, de acuerdo con lo que la Sagrada Palabra del Señor establece. Grecia y la conducta de Corintio hacían una mezcla entre lo religioso y lo sexual. Y por eso que Pablo, hablando en los versos que vienen del 9 al 11, habla acerca de esto y él menciona en primera instancia 3 conceptos, que es la fornicación, la idolatría y el adulterio. ¿Y por qué se combinan estas 3 cosas? ¿Qué tiene que ver la idolatría en esto? Uno podría pensar. Bueno, quiero recordarles que en algún momento ya lo compartimos, pero quiero recordarles que en los templos paganos, en los templos griegos, se daba esta conducta. Adoraban a dioses paganos y a su vez tenían prácticas sexuales dentro de la misma actividad religiosa. En los templos habían sacerdotisas. No sé si lo recuerdan, pero esto lo compartimos en algún minuto, digamos. Y estas sacerdotisas, que superaban las 1000 mujeres en Corintio, eran prostitutas, eran rameras, como el apóstol lo señala más adelante, y realizaban actos religiosos, pero que en realidad lo que ocurría era fornicación para quienes eran solteros, como bien lo explicó nuestro hermano Carlos Mena. Y en el caso de los casados que tenían esposa, cometían adulterio realizando este tipo de actividades con estas mujeres que estaban en los templos. Por eso que Pablo está hablando acerca de esto, esta mezcla entre lo sexual y religioso que ocurría en la ciudad, y ellos estaban acostumbrados a este tipo de práctica, ya era algo natural. Sin embargo, para Dios este tipo de práctica era inmunda. Y él menciona otras conductas más, que menciona, por ejemplo, conductas que tenían los griegos y que eran habituales y contrarias a lo que Dios desea de las personas. Habla de los afeminados, de los que se echan con varones, de ladrones, de avaros, de borrachos, de maldicientes, de estafadores. Y podría ser una larga lista que en realidad el apóstol está hablando. Y cuando está hablando de todas estas cosas, podemos hablar en 5 y entender lo que es las obras de la carne. O entender aquellas cosas que la palabra del Señor señala como cosas pecaminosas. Ahora, el gran tema es que todas estas conductas que se manifiestan en nuestra naturaleza, todas, no hay excepción, todas estas conductas que se manifiestan en nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor cambia y transforma las vidas. El Señor hace nuevas criaturas. El Señor nos ayuda en este proceso de transformación y cambios. Eso es relevante e importante que podamos entenderlo. Por eso que Pablo le habla duramente a la iglesia. Porque él tiene la convicción que el que ha trabajado en la vida de cada una de las personas es Cristo.
Es Cristo, Él es el que está haciendo el cambio. Por eso que les habla acerca de estas conductas que eran parte de su cultura, parte de lo religioso, pero que están totalmente erradas. Por eso que el Señor sí tiene una salida, y esto es importante entenderlo. Que frente a todas estas cosas que a Dios le desagradan, para eso vino Cristo. Él vino, dice, a los enfermos. Él vino a los pecadores. Llamó pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que hizo Cristo. Y por lo tanto eso nos abre una luz de esperanza. De que estas conductas que se manifiestan, Dios las puede transformar y cambiar. Y trabajar en nuestras vidas para resolver todas estas cosas. Gloria al Señor para siempre. Es Cristo el que produce los cambios, entonces. Y luego, cuando llegamos ya al último punto que trata este capítulo, habla acerca de las cosas que no son lícitas. Y si usted tiene su Biblia a mano, puede ir mirando del verso 12 al 13. Porque es cierto, para los creyentes hemos sido libres en Cristo. Eso nosotros lo hemos compartido en más de una oportunidad. Para el creyente, uno podría pensar todo es lícito. Sí, pero dentro de lo que la palabra de Dios establece. Y por lo tanto, si lo pensamos así, no todas las cosas nos convienen. No todas las cosas nos convienen. Y este era un lema que había en los corintios. Era algo que no hay más antecedentes si esto era parte de alguna frase de algún filósofo o algún proverbio propio de la cultura de ellos, donde ellos tomaban este lema asociando con la libertad en Cristo. Nosotros habíamos compartido ya en el libro de Gálatas, si ustedes se recuerdan, que ya fue el libro que compartimos, y esto tiene mucho sentido. Uno tiene que ir relacionando cosas, correlacionando el libro de los Hechos, el libro de Gálatas, con esto que estamos viendo hoy día. Y acerca de la libertad, porque los hermanos de Galacia también, de alguna manera, habían malentendido la libertad en Cristo. Y estaban dando espacio y lugar a ciertas cosas que tenían que ver con las obras de la carne. Y estas estaban tomando de alguna manera espacio y lugar. Y Pablo les habla en Gálatas 5:13, le dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es cierto, a libertad hemos sido llamados. Pero les hace una observación. Les dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que le está diciendo es que en realidad no usemos la libertad como ocasión para la carne. Y cuando hablamos de la carne, entonces tenemos que ir a las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y ahí empezamos a hablar. La fornicación, el adulterio, la ira, el enojo y tantas cosas más que en el libro de Gálatas 5 usted lo puede mirar. Y le sigue hablando de esto, de la importancia de vivir en las normas o en el marco en que el Señor nos permite actuar. Les habla y les dice que la comida es para el vientre y el vientre para la comida. Y aunque ambas cosas finalmente va a llegar el día y la hora que se van a terminar, porque este cuerpo, ¿no es cierto?, se acabará, ya sea porque tendremos que ir al polvo de donde fuimos tomados, o porque el Señor va a venir y a quienes estén en vida los va a transformar en un cuerpo incorruptible de gloria, ¿cierto?
Sin embargo, lo que le está señalando y le está diciendo, que si bien es cierto la comida es para el vientre y el vientre para la comida, también tiene un orden. Porque si alguien come más de lo medido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Su salud se va a comenzar a afectar. Si come cosas que le provocan daño, ¿qué es lo que va a ocurrir? Su cuerpo se va a comenzar a dañar. Si una persona está diagnosticada con diabetes y come torta todos los días, va a tener un problema serio con las subidas de azúcar. Entonces, Pablo le está enseñando también que el cuerpo también tiene un orden. Y aunque ambas cosas Dios las va a destruir por esto que ya les señalé, pero todo debe tener un orden. Y de la misma manera, lo que le está diciendo en los últimos versos, le está diciendo también el cuerpo le está diciendo no es para la fornicación, y está hablando del creyente. Porque el que es impío y no creyente está muerto en sus delitos y pecados, así que ahí no hay nada que hacer. Esa persona se siente libre de hacer y deshacer con su cuerpo lo que él quiera, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no. Por eso que les dice, en el último verso dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden de todas las cosas. Dios estableció un orden. Y ese orden hay que vivirlo conforme a la palabra del Señor. Y por eso que el Señor está trabajando en la vida de cada uno, en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo Él es que está haciendo el cambio. Los cambios no los provoca el pastor, no los provoca el hermano, no lo provoca la mamá ni el papá. Los cambios para el Hijo de Dios los hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si todo nuestro ser es para el Señor o nuestro cuerpo es para el Señor, entonces tenemos una gran responsabilidad con lo que ocurre con nuestro cuerpo. Es una gran responsabilidad. Porque de la misma manera como ocurre en el matrimonio, y así lo dice la palabra del Señor, que cuando se une la mujer con el hombre en el matrimonio son una sola carne. Y el Hijo de Dios con el Señor también se unen y son uno. De ahí la importancia de lo que ocurre con nuestro cuerpo. La práctica que tenían de manera natural los corintios era que ellos se unían con rameras. Y por eso que usted puede leer en los versos, que yo se lo voy a leer, mire, versos del 15 al 16 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Las personas iban a los templos de los corintios donde estaban estas sacerdotisas y realizaban estos actos sexuales y religiosos, que era algo natural. Por eso que el apóstol hace referencia cuando habla acerca de rameras. Se está refiriendo a las sacerdotisas, cuya práctica era normal en esa ciudad. Por eso que le dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? ¿De una sacerdotisa? ¿De una prostituta? De ningún modo, le dice el apóstol. ¿O no sabéis, y aquí hace referencia al matrimonio, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? Porque cuando se une el hombre y la mujer, en matrimonio, ¿qué son? Una sola carne. Porque dice, los dos serán una sola carne. Está haciendo referencia a Génesis. ¿Sí? Cuando habla acerca de la unión del hombre y la mujer. Por lo tanto, con Cristo somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo.
Y este cuerpo tiene un destino que tenemos que darle la importancia al lugar que tiene. Este cuerpo ha sido destinado como templo para el Espíritu Santo. Templo de Dios, ¿no es cierto? Así, los que hemos sido llamados por el Señor, somos uno con Él, uno con el Señor. Esta es la razón por la cual el apóstol hace un tremendo énfasis respecto a los pecados de connotación sexual. El mayor impacto que deben generar las palabras del apóstol es en lo que ocurre con nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es para Dios y es de Dios, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos compró a precio de sangre. Por eso que en los versos 17 al 19 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, el que es llamado por el Señor, el que ha sido apartado para Dios, dice su palabra que un espíritu es con Él. Somos uno. Por eso que Él dice, luego señala con fuerza, dice, huid de la fornicación, huid del adulterio, huid de todas estas cosas. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Es decir, además de todos los pecados que a Dios le desagradan del hombre, pareciera que tiene un impacto en el sentido de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, al existir este tipo de cosas, en realidad lo que estamos ensuciando es el templo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso que dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, el que adultera, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis? Les hace esta pregunta que es tremendamente potente. Le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso que la pregunta es fuerte y les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Muchas personas, hermanos creyentes, incluso muchas veces tienen dudas acerca si tienen o no tienen el Espíritu Santo. Bueno, aquí tiene una respuesta clarísima. Todo aquel que es hijo de Dios, que ha sido llamado por el Señor, se constituye templo del Espíritu Santo. Y eso significa entonces que el Espíritu Santo habita en sus vidas. Habita en sus vidas. Por lo tanto, todo creyente, todo hijo del Señor, tiene el Espíritu Santo en su vida. Y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, aquel que tiene dudas acerca de si no tiene o no tiene el Espíritu Santo, porque muchas veces hay personas creyentes que tienen esa duda, porque confunden la habitación del Espíritu Santo en nuestra vida con la manifestación del Espíritu Santo. Si hablé o no hablé en lengua, si ocurrió o no ocurrió tal cosa. El Espíritu Santo de Él se manifiesta como quiere. Pero otra cosa es que el Espíritu Santo habita en el cuerpo y en la vida del creyente. Por eso que señala esto, el cual, dice el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que es de Dios y no de nosotros. El Señor nos ha libertado de las tinieblas
Él tuvo que pagar un alto precio por cada uno de nosotros, por todos los que han sido llamados por el Señor. Él dio su vida, Él dio su sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él pagó un gran precio. Y por eso que el verso 20, donde ya termina este capítulo, señala y dice lo siguiente: porque habéis sido, dice, comprado por precio. Cuando Él dice, porque habéis sido comprado por precio, se está refiriendo al alto precio que pagó el Hijo de Dios. Él dio su vida, dio su sangre en la cruz por amor a la humanidad, por amor a todos nosotros, para que hoy día tengamos salvación y vida eterna. Él dio su sangre, gloria al Señor para siempre. Por eso que hemos sido comprados a un alto precio. Por eso que dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todos nuestros seres de Dios. Aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero, hoy día le pertenecemos a Dios. Somos hijos del Dios Altísimo. Y esa es una gran honra que el pueblo de Dios tiene. Por eso que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Y es cierto que nos enfrentamos a situaciones a lo mejor complicadas. Hay tentaciones a las que nos vemos expuestos. Hay pruebas a las que tenemos que enfrentar de distintas índoles, incluyendo esta que Pablo está señalando. Al que es soltero, tentado frente a la fornicación. Al que es casado, tentado frente al adulterio. Pero el Señor, que vive y reina para siempre, a través de su Espíritu Santo, Él nos puede dar la victoria. Cuando uno clama y gime a Él, frente a una situación de esta naturaleza, ¿acaso Él no es poderoso para asistirnos y sustentarnos y librarnos de caer? Tengo la convicción que Él sí lo puede hacer. Cuando clamamos y gemimos a Dios frente a una situación como esta o a cualquiera que tengamos que enfrentar. Gloria al Señor para siempre. El pueblo de Dios necesita sabiduría del cielo para resolver una serie de situaciones a lo mejor que tendremos que enfrentar en nuestra vida cotidiana. Necesitamos que el Señor nos dé sabiduría del cielo. La sabiduría de Dios nos debe llevar como iglesia a no emitir prejuicios. Los prejuicios tienen una connotación negativa donde aceleramos el juzgar algo sin tener los antecedentes adecuados. En cambio, cuando emitimos un juicio, tiene que estar sustentado con una serie de pruebas que nos permitan de manera más certera poder emitir un juicio. Por eso que la iglesia de Dios tiene que ser cuidadosa en esto. Si usted va a emitir un juicio, hágalo con pruebas, con elementos que sustenten lo que usted quiere señalar. Todo lo demás es un prejuicio con una connotación negativa y carente de elementos probatorios. Un creyente frente a la injusticia, con un impío, tiene la libertad de ir a un tribunal. Porque está frente a un impío que va a querer, quizás, vulnerar sus derechos. Sin embargo, entre creyentes debemos ser capaces de resolver nuestros conflictos. Gloria al Señor para siempre. Luego, poder ratificar con convicción de que sí el Señor puede transformar y cambiar nuestras conductas. Que el Señor está tratando con nosotros todos los días, 24/7. Él no descansa. Y le demos gracias al Señor por eso. Porque Él lo hace. Su gracia
que sobreabunda, está tratando permanentemente con nosotros. El Señor nos ha hecho libres de la esclavitud, del pecado. Y por lo tanto debemos sustentarnos y aferrarnos a Él para no volver a ser esclavos nuevamente. Nuestra conducta, y lo quiero reiterar, es regenerada por Cristo. Él nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha transformado por su poder. Aquellos jóvenes hermanos en Cristo, en el tiempo de Dios, Dios le dará un esposo o Dios le dará una esposa. En el tiempo que Dios ha sido establecido. Sin desesperarse. Porque cuando Dios da, da bueno. Amén. Amén me dicen acá. Así es. Así también Dios nos dará la salida en todas las cosas que tengamos que enfrentar para que vivamos conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Y quiero terminar con un versículo bíblico en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando dice adquirido por Dios, a un alto precio. El precio que pagó el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos apartó del mal, aquel que nos apartó del pecado, para vivir una vida nueva. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, no erais del pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora había alcanzado misericordia. Ese es el Dios al cual servimos, ese es el Dios al cual adoramos. Quiero pedirle que se ponga de pie, que oremos al Señor y le demos gracias por esta su palabra y que Él siga haciendo vida en nuestros corazones. Padre eterno, Señor amado, te exaltamos y te bendecimos. Señor, glorificamos tu nombre y te damos gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, cómo debemos conducirnos como iglesia y como pueblo tuyo. Señor, el rol importante y este misterio que tú has revelado en tu palabra, que tendremos que juzgar al mundo y a los ángeles. Señor, cuando estemos en ese cuerpo incorruptible de gloria. Pero mientras tanto hay un entrenamiento que tenemos que ir realizando dentro de este crecimiento como hermanos en Cristo. Ser capaces de resolver nuestros pleitos, ser capaces de resolver nuestros litigios con la verdad, con el amor de Cristo. Siempre, Señor, ante toda circunstancia y situación. Nos ayudas y nos enseñas en tu palabra, Señor, que debemos descansar en ti. Que debemos esperar en ti. Que tú nos ayudas, Señor, en este proceso a ir mejorando y cambiando nuestra conducta errática, equivocada. Pero tú nos sustentas y tú vas con nosotros, Señor, trabajando día tras día. Y que entendamos que somos libres en Cristo. Pero no debemos tomar esa libertad como pretexto para hacer lo malo ante tus ojos, para esquivar tu palabra, sino, Señor, todo lo contrario, tener el propósito, el anhelo de cumplirla, sabiendo que somos asistidos por el Espíritu Santo, frente a la prueba, frente a la dificultad, frente a la tentación, frente al momento dudoso en que nos podemos enfrentar. Señor, apelar a ti y recurrir a ti nos traerá, Señor, una buena respuesta. Te damos gracias por esta tu palabra, Padre eterno. Todo lo pido en esta hora. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.